Buenos días, gracias por su presencia. Eh, es un día especial. Cachín tiene ya su lugar en el cementerio. Él tenía, entre los varios ritos que tenía Cachín, era visitar a sus amigos en el cementerio. Recuerdo sus viajes a La Paz en los 80, visitaba la tumba de Óscar Cerruto, a quien admiraba mucho. Luego hacía lo mismo visitando después a Jaime Sáenz, y en los últimos años visitaba, acompañado del hijo de Rubén Vargas, la tumba de Rubén Vargas en La Paz. Por eso que tenga un lugar para que podamos visitarlo es muy importante. Y traerle flores, las 2 gardenias del bolero, los 7 crisantemos de la canción de Joaquín Sabina. Yo le traería jacarandás, ¿no?, que era lo que más le gustaba. En septiembre recorríamos la ciudad para ver los jacarandás, y ese recorrido terminaba en el Palacio Portales, donde hay un inmenso jacarandá blanco, Sí, que nos encantaba. sí. Y en Portales, en la biblioteca, le escuché algunas de sus mejores disertaciones, y recuerdo muy bien una que era sobre Juan Rulfo, sobre Pedro Páramo, cuando los vivos están muertos y los muertos están vivos. Y aquí está él, aquí con nosotros. Pero esto es resultado de varios esfuerzos, con Patito y Rodrigo y varios de la familia. Hemos hecho un montón de gestiones y es el momento de los agradecimientos. En primer lugar, al alcalde Manfred Villa, que conocía a Cachín, lo admiraba y viabilizó en el Consejo Municipal este nombramiento. Y el Consejo Municipal, de manera expedita, aprobó otorgarle un sitio en el espacio de notables en el cementerio. Y quiero agradecer de manera especial a Miguel Pantoja, director del cementerio, que se ha portado de manera estupenda, ¿no?, para llegar a esto. Es un lugar excepcional, al lado de escritores del siglo pasado, ¿no?, cerca del doctor Jorge Trigo Andia, gran amigo de Cachín. Quiero destacar al maestro Eduardo Pérez, que hizo la lápida, que contribuyó, ¿no?, reduciendo el costo de su trabajo, ¿no?, en una suerte de solidaridad. Pero han habido múltiples aportes y los voy a detallar porque varios amigos y amigas han hecho donación para tener esta lápida. Don Luis Íñiguez, Gonzalo Lema, Godofredo Sandoval, Sergio Villena, Coco Mayorga, Alfredo Ballestad, Mauricio Sánchez, Omar Rocha, Mauricio Sousa, Virginia Ruiz, Alejandra Canedo, Alba María Paz Soldán, Marcelo Villena, Gilmar González, Paula Ledo, Alejandra Ramírez, Fátima Zambrana, Jorge Churme, Marcela Martínez, Silvano Biondi. Los últimos somos la comunidad del CESU, donde Cachín trabajó, ¿no?, todo este siglo, 20 años. Entonces, quiero agradecer la presencia de nuestro vicerrector, ¿no?, y como han visto en el programa, vamos a tener las palabras en primer lugar de su hermano René. Adelante, René. Buenos días a todos. Veo caritas de amigos, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Yo estoy un poco emocionado porque él ha muerto cuando yo estaba en Italia. Entonces, que me llame acá me afecta, ¿no? Comprenderán. Sin embargo, todos sabemos el enorme personaje que era el Cachín. Era un tipazo, ¿no? Y desde el punto de vista de la familia era nuestra luminaria, ¿no? Voy a dar solamente unas cuantas pinceladas en torno a elementos que tienen que ver con la familia Antezana, Juárez, de donde él
ha bebido también, ¿no? Para ser quien era con el genio que tenía. Cuando hablamos siempre teníamos charlas, reuniones, eventualmente con el Cachín, y nos reuníamos en la casa de Tonchi, de mis otros hermanos, se comía una parrilladita, qué sé yo, y las charlas giraban en torno a tres principales temas, que son en realidad después ya medio en son, medio en broma, ¿no? Decíamos que era el escudo nobiliario de la familia, ¿no? Son tres emblemas. El primer emblema es el fotograma. Es un fotograma. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque nosotros estamos íntimamente ligados a familias cinematografistas, ¿no? Mis abuelos del lado materno eran cinematografistas desde los años 20. En un momento de depresión mi abuelo lo dejó el negocio por problemas familiares y retomaron la posta mis papás, ¿no? Raquel y Luis. Y a partir de eso pueden imaginarse, Cachín y todos los que vivimos en un cine, ¿no? Crecimos en primera fila viendo películas y todo el tiempo, ¿no? Como ahora la gente ve cualquier cantidad de películas en un celular, nosotros veíamos la misma película, ¿no? En una sala, ¿no? Entonces, ese mundo del cine ha sido fundamental en nuestra formación y de donde también ha bebido el Cachín, ¿no? Nuestras charlas sobre películas eran interminables, ¿no? Y siempre terminábamos en una película que es Cinema Paradiso, ¿no? Que es, digamos, la película que simbolizaba lo que hemos vivido. Y una cosa decía Cachín muy linda, decía, ah, sí, pero Cinema Paradiso, sí, es la película familia, dice, ¿no? Pero las películas que hay en Cinema Paradiso son de mi época, dice. ¿No? Yo las he visto esas y me acuerdo de todas ellas, decía. ¿No? Claro, y todos llorábamos a mares cuando hablábamos de Cinema Paradiso. Entonces, ese es uno de los emblemas. El otro de los emblemas es una pelota de fútbol, ¿no? Todos ustedes saben, grandes amigos, algunos, el Cachín era un amante del fútbol. Pero la particularidad del Cachín es que veía de otra manera el fútbol, ¿no? Todos hemos aprendido. Yo me acuerdo cuando llegaba de Bélgica o de donde sea, y llegaba justo en épocas de junio, que en Europa es vacaciones, hay los campeonatos mundiales, entonces escuchábamos en radio. Y él agarraba y traía naranjas, traía mandarinas y nos poníamos a escuchar fútbol y él nos explicaba, ¿no? Y le gustaba captar la onda corta, qué sé yo, este gran narrador uruguayo, ¿no? José María Herrera, ¿no? O algo así, no sé. Bueno, escucha, y claro, él hablaba del fútbol todo el tiempo. María Muñoz, José María Muñoz, exactamente. Entonces nos hablaba y decía, así es este, es el otro. A ver, Cachín, no entendemos esto, es que lo que ha pasado es que él veía el fútbol, ¿no? Y con la profesión que ha desarrollado a través de la filología y qué sé yo, ¿no? Ha empezado a utilizar instrumentos con una imaginación extraordinaria para interpretar el fútbol como arte también, ¿no? Como literatura, como poesía, ¿no? Por eso escribió un pajarillo llamado Mané, que yo lo mostré hace poco a un amigo en Italia, le regalé en italiano, porque un gran amigo de él, Claudio Cinti, lo tradujo al italiano. Y quedó impresionado este amigo, que es un intelectual. Dijo, ¿cómo es posible que existan intelectuales de este fuste en Bolivia? Porque siempre nos mira un poco de arriba abajo, ¿no? Entonces, estaba fascinado. Entonces el fútbol, la pelotita de fútbol, fue fundamental para todos nosotros, porque mi papá nos llevaba a ver, era hincha del San José y de la selección, entonces nos iba a ver fútbol todos los domingos. Nosotros íbamos a comer sándwiches y chola nomás, ¿no? Después no veíamos nada, después aprendimos por ósmosis. Y el último emblema es un libro.
ese libro es el aporte del Cachín a la familia. Es decir, nos ha hecho amantes de la literatura, ¿no? Y del arte en general. Hablar con él era, pues, todos saben, los que lo conocen, un conversador extraordinario, ¿no? No sé de dónde sacaba, debajo del sombrero, no sacaba un conejo. Es decir, no, tenía una imaginación extraordinaria, pero también sabiduría, y era una enorme y gran persona, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un orgullo ser hermanos del Cachín, ¿no? Entonces, eso, hay muchas más cosas, ¿verdad? Pero solo quería compartir esto con ustedes. Muchas gracias y, bueno, bienvenidos. Agradecerte a Fer, agradecer a Patito, a Rodrigo, por todo lo que han hecho para que esto sea posible y yo pueda aparecer así, quién sé, por casualidad, por azar. El Cachín me ha traído. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hay entre los emblemas, digamos, hacia afuera, hay varios otros del Cachín, sus grandes aportes al estudio a la comprensión de su famoso ensayo de procesos ideológicos, su atención al NR, al nacionalismo revolucionario, con una mirada siempre progresista, nacional, popular. Por eso, casualmente o no casualmente, estamos haciendo este acto el 9 de abril. Él siempre hablaba de la insurrección del 52, la revolución. Y el jazz. Abril es el mes del jazz, ¿no? Alguna vez tuvo con Eduardo Mito un programa de radio, en la radio, un programa sobre jazz, ¿no? Y tiene varios escritos bellísimos sobre jazz. Rodrigo, ahora te toca. Muchas gracias por estar acá. Bueno, voy a agradecer a Fernando porque él no se ha mencionado entre las personas que ha agradecido. Luego, obviamente, está la larga lista de personas que permitieron que se haga esto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Pero eso ya se ha detallado. Entonces, yo solamente deseaba hablar de una fase de mi padre, porque se tiene una mala idea de lo que es crítica literaria, ¿no? Porque por eso se lo conoce, él ha sido crítico literario, pero se tiene una mala idea de lo que es eso. Y yo les voy a contar, ilustrar lo que es eso, hablándoles de dos personas que probablemente no las conocen, que son Hamete y Cohen. No creo que las conozcan, no creo que sean unos nombres que resuenen mucho, ¿no? ¿Quién es Hamete? ¿Quién es Cohen? Son actores. Pero, ¿actores de quién? Entre otras personas, trabajaron para William Shakespeare. Y Hamete y Cohen están discutiendo y hablando con Shakespeare de publicar sus obras. Y hay que discutir con Shakespeare porque a Shakespeare no le interesa publicar lo que ha escrito. ¿Por qué? Porque todo es un cliché o no son originales, ninguna es original. Romeo y Julieta literalmente se basa en Romeo y Julieta. Esa obra de Hamlet probablemente se basa en una obra escrita por alguien llamado Cave o Kincaid, ¿no? Entonces, Hamete y Cohen, que son actores, quieren publicar las obras de Shakespeare. Y entonces, obviamente han tenido que discutir mucho con él. Lastimosamente de eso no quedan documentos, pero habría sido muy bonito tener 20 razones para no publicar a William Shakespeare de William Shakespeare, ¿no? Porque a él no le interesaba publicar. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Hamete y Cohen, al no estar hablando de qué papel me vas a dar, lo que estaban haciendo es crítica literaria, porque estaban valorando el trabajo de Shakespeare para publicarlo por sus palabras.
todas las historias no son originales, ninguna, ni La Tempestad, Julio César, ¿en qué creen que se basa?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué vale la pena publicar esas obras? Y obviamente sobre eso tuvieron unas largas conversaciones con William Shakespeare y lo estuvieron suavizando. Y no sería un trabajo que van a acabar durante su vida. Es después de fallecido que Hammett y Cullen publican la obra prácticamente completa de Shakespeare, porque ellos revisaron los manuscritos y como son actores de teatro, han hablado con todas las personas que han memorizado las partes y han corregido. Entonces, cuando publican la primera edición de las obras completas de Shakespeare, dicen, con mucha alegría hemos reunido la obra del autor que no pudo publicarla en vida. Eso es crítica literaria, no es crítica, es una celebración de la literatura. Eso es lo que hizo mi padre y estuvo muy contento de celebrar a Adela Zamudio, de celebrar al otro gallo, de empujarlos al canon literario, celebrar la literatura boliviana, celebrar la poesía. Eso es crítica literaria, que no tiene tanto que ver con crítica, sino con celebración de la literatura, que es lo que hicieron esos hombres desconocidos, Hammett y Cullen, sin el cual no conoceríamos la obra de William Shakespeare. Se habrían perdido el 90% de sus obras de teatro. Entonces deseo hablar de eso para hablar de esa fase suya que celebró muchísimo la literatura boliviana y le encantó no solo consolidarlos, sino escribir los prólogos, ver que se hagan nuevas ediciones, supervisar que se hagan nuevas ediciones, empujar, reunir, hacer revistas para promover y para que se haya y que haya repercusión de eso. Entonces, eso fue una de sus fases. Y podríamos hablar de sus otras fases, de viajero, de estudiante, de todas esas cosas. Pero no hay tiempo para ello. Entonces simplemente les voy a mencionar de que en su tumba hemos puesto 6 símbolos. Entonces el primer símbolo es una cruz. ¿Por qué? Porque al final de sus días le preguntaron varias veces, porque le estaban haciendo homenajes de forma constante. Y le preguntaron varias veces, ¿no? ¿Y cuál es su religión? ¿Y cuál es su religión? Y él nunca fue muy practicante, muy creyente y todo lo demás, pero se reconoció cristiano al final. Cristiano de una forma positiva, en el sentido de que fue educado en un colegio católico, después pasó a una universidad católica y después tuvo una beca en Lovaina a una universidad católica. Entonces siempre estuvo rodeado de un cristianismo cultural muy positivo. Eso significa la cruz. Hay una A minúscula, porque como representación de las palabras. No una A minúscula porque está en medio del lenguaje. Toda su vida estuvo vinculado positivamente con el lenguaje. Después hay una clave de sol. Quienes lo conocieron saben de que él era melómano. Le encantaba la música y la podía disfrutar mucho. Una de sus grandes frustraciones fue de que no pudo aprender a tocar bien un instrumento, ¿no? Pero eso no le quitó el gusto de disfrutar mucho la música. Y les puedo contar que, entre otras cosas, estuvo enfermo pues el año pasado, ¿no? De las úlceras un momento, y lo llevamos al hospital. Y quería que le traiga hay algo, no me acuerdo, iPod, algo que le permite escuchar música. Y no se podía porque no estaba funcionando bien. Y tuvo una pesadilla. Él me contó de que estaba muy aburrido cuando estaba enfermo y tuvo una pesadilla. Y en esa pesadilla estaba escuchando un concierto de rock pesado. Y dijo, ¿de dónde venía esa música? ¿De dónde venía esa música?
Y probablemente era una música que en su mente era algo terrible, ¿no? Y se sentía mal y váyanos a ver. Yo creo que en el fondo del fondo era una banda que sonaba particularmente ruidosa. Finalmente, abajo tenemos tres otros símbolos. Un 7 por el séptimo arte, porque como ya mencionó mi tío, él, él no solamente recuerda que tenía que ver las películas, él se recuerda bien, vendiendo las entradas a las muchas películas. Entonces, los menores estaban viendo el cine, mi padre estaba vendiendo las entradas. Al lado hay un rectángulo. Ese rectángulo es una marca central. ¿De qué? Del tenis. Es a tamaño natural. ¿Y por qué? Porque es un signo arbitrario, ¿no? En otras palabras, alguien lo tiene que poner en algún lugar. Y no es muy grande. Recuerden de qué tamaño es una cancha de tenis. Es un pequeño símbolo que se pone al centro y tú vas a sacar de acá. En otras palabras, se tiene que sacar la pelota, tú vas a sacar de acá. La marca central permite construir la cancha de tenis. Sin la marca central no tienes una cancha que se pueda, y sin la regla que la acompaña, no tienes cómo construir el juego del tenis. Se llamaría saque, porque tú te vas a en cualquier lado, el tipo sacas y haces punto. No jugaría a nadie. Entonces se necesitan las reglas arbitrarias para cualquier juego, incluyendo el fútbol o cualquier otro. Le gustaba el fútbol, le gustaba el básquet, le gustaba golf. Se necesitan las reglas arbitrarias para hacer un juego. Y eso es lo que representa ese rectángulo, una marca central. Y finalmente tenemos el número 9. ¿Y por qué el número 9? A mi padre le gustaron mucho las historietas. Y a las historietas se las ha llamado el noveno arte. Eso es. Muchas gracias. Genial. Qué lindo, qué lindo, Genial. qué lindo. Gracias, Qué lindo. Rodrigo. Estuvimos, como venimos las primeras veces con Rodrigo, el hijo de Cachín, y con Patito, a ver qué hacer, ¿no? Si solo jardín, que si un libro, que si uno de los trofeos que le dieron. Finalmente decidieron que sean esos símbolos, ¿no? Y que nos ha explicado, Una tumba que se puede leer. que se puede leer tal cual. Qué lindo. Qué Bueno, lindo. voy a pedir, permítame. Cachín, a ver, Cachín desde el año 86 estuvo en la Universidad Pública en San Simón. Si algo me alegró de este lugar que don Miguel sugirió, fue que esté cerca de Picucho, del gran rector Jorge Trigoandia. Ahí me costó meses de visitarlo todos los sábados con mis discos de Chavera Vargas en vinilo, ¿no? Para escuchar toda la tarde y convencerlo de que entre a trabajar. A San Simón no quería, ¿no? O sea, detestaba la burocracia, entre otras cosas, los trámites, pero aceptó después de meses de convencimiento. Aceptó de ser director del Centro de Investigaciones en Sociología y entonces ahí era director de la carrera. Y lo busqué al doctor Trigoandi y le dije, doctor, el Cachín antes han aceptado ser director del CISO. ¿En serio? Me dice, sí, le digo. Ahora mismo hay que hacer la resolución. Qué maravilla, qué gran contratación, qué gran aporte a la universidad. Y yo voy a sacar resolución en este momento y mañana yo voy a posesionarlo. Y fue el doctor Trigoandi a esa vetusta oficina del CISO y orgulloso lo posesionó al Cachín. Y se quedó ahí y luego en el CESO.
entonces fue su mundo, el mundo de la vida pública. Por eso el señor vicerrector Grevi Rioja, ¿no?, nos ha honrado con su presencia porque quiere también hacer, en este caso, en nombre de la universidad, evocar los aportes de Kachin a la universidad, y él tiene ahora que decirnos su visión acerca de Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos, de modo especial a la familia, un gran cariño. Yo había preparado algunas letras para leerles hoy sobre el aporte de Kachin a la universidad, pero mientras los escuchaba pensaba, ¿qué les puedo decir de nuevo sobre el aporte intelectual que ha hecho a la institución? Sobre lo maravilloso que era tener una conversación con él. Así que más bien prefiero contarles una anécdota de él en la universidad que creo que de algún modo refleja lo que él ha sido siempre. Resulta que hay cuatro estudiantes de la Universidad Católica que tenían dificultades de aprender la asignatura de semiótica. Y alguien les dice, vayan a la San Simón y búsquenlo a Kachin Antezana, él les va a ayudar. Estas estudiantes van y lo primero que hacen, obviamente, buscar ahí en la maraña universitaria, lo encuentran y lo primero que les llama la atención es ver una persona sencilla, con pantuflas, me contaron, ¿no? Estaba ahí con sus pantuflas. Y bueno, y se le acercan y le hablan y le dicen, por favor, ayúdanos un poco con esto. Inmediatamente Kachin les acerca a una aula que se encontraba vacía y les empieza a explicar semiótica, pero no solo era eso, era lingüística además, era filosofía, era política, ¿sí? Entonces les explicó de todo, les explicó Saussure y todo aquello. Y claro, salieron maravilladas, habían entendido lo que les había costado meses entender, y al finalizar las estudiantes le dicen, y profesor, ¿cuánto le debemos? Entonces Kachin les dice, reúnan lo que tienen y vayan y entreguen a esas personas que están pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Entonces, creo que de alguna manera refleja lo que es él, su vida, y estas personas, como todos los que estamos aquí, hemos quedado, por supuesto, maravillados porque hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la bendición de conocerlo. Para la universidad ha sido una gran pérdida, definitivamente. Más aún para una universidad en las condiciones en las que se encuentra hoy en día, donde priman otras cosas, y los grandes intelectuales y las grandes personas que han aportado cada vez nos están dejando. Aún así, creo que es maravilloso poder recordarlo y tenerlo presente entre nosotros. Gracias, Fernando, gracias a la familia, gracias al CESU, gracias a todos ustedes, amigos, por estar presentes. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, la música, como ha dicho Rodrigo, el Kachin siempre estaba, ¿no? Doña Gladys Moreno era su referente máximo. Recuerdo que un año hicimos un homenaje a Gladys Moreno en el Teatro Achá. La trajimos a doña Gladys Moreno. Kachin lo había conocido en una entrevista que él hizo en Santa Cruz, porque él hizo un multimedia. En el CESU se publicó un multimedia sobre Gladys Moreno. Y doña Gladys estaba enferma, pero la convenció. Y la tuvimos en Cochabamba. Le pusimos una enfermera al lado para que esté atenta. Y hicimos un evento en el Teatro Achá. Y porque un lujo que yo quería que nos demos todos, era que el Kachin dio una conferencia en el Teatro Achá. Entonces la introducción al acto de homenaje a doña Gladys Moreno empezó con la disertación de un famoso ensayo de Kachin, que es sobre las mujeres y el canto desgarrado, ¿no? Y cuando está dando su conferencia, y dice, y Billie Holiday, y Janis Joplin, Chabela Vargas, Violeta Parra, dice, y Gladys Moreno, que estaba ahí,
y dice, pongan, pero ¿para qué voy a hablar de Gladys Moreno si podemos escucharla? Y hace la señal al del teatro y pone, ¿no?, la cueca. Y empieza a sonar La vida me duele sin voz, no me acuerdo, Infierno Verde creo que era. Y doña Gladys Moreno agarra el micrófono y empieza a acompañarse. Y todos nos quedamos así estupefactos. Me acuerdo el prefecto entonces era Alfonso Camacho, se puso a llorar. Y muchas personas que estaban de público empezaron a llorar de la emoción. Y fue un homenaje, se le dieron distinciones a doña Gladys Moreno y él estaba feliz. Y decía esto de que una cruceña era la que mejor cantaba las cuecas. Y cuando uno habla de cueca, piensa pues en Willy Claure. Tenemos el honor, el gusto de contar con su apoyo, con su presencia. Él promueve la cueca como nadie en el país. Lo último que ha hecho ha sido que a doña Matilde Casasola le den el Cóndor de los Andes. Doña Matilde Casasola era amiga del Cachín, miraba la letra y la música de doña Matilde. Y cuando le he dicho a Willy, haremos homenaje al Cachín, ¿no?, primero pensé en una de las canciones que ha grabado Willy en su hermoso disco Cuecas para no bailar. Ahí está, creo, una canción de doña Matilde Casasola, pero además él tiene la versión grabada de un poema de Jaime Sainz que se ha vuelto una cueca, un himno, que es No le digas. Entonces Willy nos va a interpretar, le va a dar un canto al Cachín. Qué lindo. Todos vamos a disfrutar. Qué lindo. Qué lindo. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para tu cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del olvido, no le digas que la espero. La 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 la. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora acordándose de mí,
No le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del olvido, no le digas que la espero. La 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 la. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Qué lindo. Qué lindo. Ah, ¿cuál? Ok, ¿cómo no? No le digas de Jaime Sáenz, genial. Y ahora Cuento del Mundo de doña Matilde Casasola. De este capo. Ha grabado ese disco, o sea que le va a salir. Me maravilla contar con el talento de Willy Claudio. Qué hermoso. Estoy buscando el capo traste. Yo le contaba del mundo y su alrededor, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su aurora de arrebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto, justo del color que quiera pintarle tu corazón, justo del color que quiera pintarle tu corazón. La 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 la, justo del color que quiera pintarle tu corazón. Yo le contaba del mundo, de su sentido y razón, de lo que parece absurdo y no tiene explicación, de lo que parece absurdo y no tiene explicación, de su calor, de su frío, de su silencio y su voz, de su camino infinito, de su dicha y su dolor, de su camino infinito, de su dicha y su dolor. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto, justo del color que quiera pintarle tu corazón, justo del color que quiera pintarle tu corazón. La 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 la, justo del color que quiera pintarle tu corazón. Qué lindo. Muchas gracias, qué lindo. Gracias. Antes de conocer a Cachín, la conocí a la Patito. Cachín era amigo de mi papá, lo conocía a mi papá, trabajaba en los Amigos del Libro. Y le comentó que yo me iba a ir a México a estudiar.
estoy hablando del año 78. Y entonces le pidió al Cachín que me diera consejos y además me dijo que lo conociera. Vivía en el Temporal, pero tenían la heladería en la Valdivieso y Patito manejaba un jeep. Entonces fui a la Valdivieso y Chuquisaca, subí a su jeep, La Paz. La Paz, y gracias La Paz y Valdivieso, y me llevó al Temporal a su casa. De ahí recién conocí a Cachín. Y el Patito, no, y se ve Patón, tuve que preguntar el nombre hace días para poner una invitación porque es la Patito. Y ahora ella nos va a hablar del Cachín, va a decir lo que quiera, lo que sienta, y va a depositar la urna con las cenizas. ¿Sí? Muchas gracias por haber venido. Estoy segura que ustedes significan para la familia el pedacito de amigos que él ha logrado conquistar en el mundo. Estaba revisando sus papeles y tiene cartas de todas partes del mundo. Sobre eso quiero hablar, poquitito, pero lo máximo que puedo decirles, como esposos, nunca hemos tenido una discusión. Siempre estábamos de acuerdo en lo que yo hacía libremente y él hacía libremente. Entonces, Luis Huáscar Antezana Juárez es tu nombre. Para tus amigos es Cachín. Para tu familia eres el gol de la alegría. Allí frente al televisor está la fuente de tu inspiración creciente. Una nueva idea de la comunicación alquímica que viene a tu mente como un susurro, tal cual a los equipos en el campo de juego, uniendo a todos, y la extiendes igual. La tejes en el campo de la vida como un nuevo impulso, literatura, filosofía, psicología, sociología, una inspiración mágica para el conocimiento de la realidad humana. Ahora los cuatro son juntos como un equipo en el gol de la alegría universal, que tú los ves. A ellas las unes y demuestras el único rostro de la humanidad entera. Es uno. ¡Qué desafío para los nuevos candidatos del estudio de la anhelada unidad universal que tú te planteas! ¡Qué perspectiva abierta del nuevo trabajo que dejas ahora para todos! Tú eres tu esposo amado, buscador incansable de la amistad en el campo de juego de la vida humana. El gol de la alegría. Eso es todo. ¿Qué? Muchas gracias. No voy a poder, hijito. Me voy a caer. Polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿no? Pero como él decía, pero polvo enamorado. Era un polvo enamorado de la vida para todos.